Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Rayuela Comunicación. El día de hoy tenemos de invitado a Jorge Mora, analista político, catedrático de la PUCE. Rayuela Comunicación llega a ustedes gracias al auspicio de por venir el día de hoy acá a Rayuela Comunicación. Para iniciar, Jorge, ha pasado algunos días recién electo la segunda vuelta, señor Guillermo Lasso. ¿Por qué crees que ganó, creo? Bueno, hay que entender la coyuntura política desde algunas perspectivas, desde algunos puntos de vista. Los sistemas políticos crecen, se desarrollan, llegan a su plenitud y se agotan. Me parece que el momento de la revolución ciudadana del socialismo del siglo XXI tiene momentos, diría, de declive. En ese caso, el señor Lasso, que luego de haber perdido dos votaciones anteriores, creo que le fue significativamente positivo el que él pierda el año dos veces. Aprendió a hablar, aprendió a entender el país y hizo una propuesta no exenta de algunas zonas oscuras, como la campaña sucia, por ejemplo. Pero creo que la revolución ciudadana se agotó y no tuvo la suficiente inteligencia para renovar los cuadros con la suficiente capacidad de impacto. El señor Arauz hizo un papel, diría, bastante oscuro a la sombra de Rafael Correa. En principio solamente quería ser un Rafael Correa en otra persona y eso creo que le pasó factura. O sea, usted realmente dice que... Pero tiene ahorita, por ejemplo, lo que es los correístas, lo que es UNES, la Unión, tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. Por supuesto, pero vivimos en un país como el Ecuador que no necesariamente tiene una madurez política y entonces votamos un poco al azar. Se vota por los asambleístas, sin embargo, para el presidente, el señor Arauz, no logró captar la confianza necesaria, porque hubiese sido como prudente y necesario que con 50 asambleístas de UNES, el señor Arauz hubiese sido de pensar que fuese el presidente. Sin embargo, claro, hay que jugar con esos factores. El conocimiento del pueblo, por ejemplo. No necesariamente hay coherencia en la población que vota en el Ecuador. ¿No cree que también le afectó? Muchos jóvenes no votaron por Andrés Arauz por esto del ingreso a las universidades. Mire, son una serie de factores donde se equivocó. El hecho de la posibilidad, un tanto falsa, de que se pueda quitar la dolarización, por ejemplo. El hecho de haber tenido la campaña sucia que le hicieron que le iba a quitar la dolarización. Por supuesto. Lo mismo, el otro es el fantasma de Rafael Correa. Él fue un presidente que tuvo algunos elementos muy positivos. Yo creo que es un presidente determinante en la historia del Ecuador. Sin embargo, también dejó algunas situaciones que son inaceptables, como el ataque a la prensa, a la libertad de expresión, por ejemplo. Y aquello de no tener la libertad de los estudiantes de entrar a las universidades, claro que afecta. Y el señor Arauz no tuvo la suficiente fuerza como para plantear las posibilidades o las bondades del modelo educativo, que hay que cambiar, hay que mejorar. A las personas, a los ecuatorianos, nos gusta ser libres y nos gusta comer, nos gusta estudiar donde nosotros queremos. Y cuando el sistema nos dice tal vez sí o no, es un modelo que en la Unión Soviética fracasó, el aquello de que el Estado te decía qué estudiar y dónde estudiar. Pero a nosotros nos gusta la libertad y en ese caso es un punto que le perjudicó al señor Arauz. Y ahora vemos que fue parte de campaña del señor Guillermo Lasso, esto de la educación, que puedan ingresar a cualquier universidad. Sí, lo va a hacer en principio, porque, a ver, debe haber un sistema de control de la educación, es obvio. Entonces, yo creo que Lasso no va a dejar totalmente al abandono la educación, pero sí va a permitir tener la posibilidad de que cada persona estudie lo que quiere. Gracias. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo le ve usted la conformación de esta asamblea? ¿Cree que tenga gobernabilidad Guillermo Lasso con esto? Muy difícil. Recordemos que en la década de los 80 y los 90 del siglo anterior había un verdadero canibalismo político. Cualquier tipo de ministro se lo llegaba y se lo hacían pedacitos, se lo comían. O sea, regresamos al Congreso de los años 80 y 90 con los cenicerazos,
Aunque las hay peleas. dos signos que son interesantes. Cuando gana el señor Lasso, hubieron dos declaraciones que me parecen importantísimas. La declaración de Andrés Arauz, reconociendo su derrota, y también el mensaje de Rafael Correa, que eso pacifique el Ecuador. Mire que podíamos haber entrado en una pugna de alguien denuncia, por ejemplo, que ha habido fraude. O si era al revés, si en caso ganaba Andrés Arauz Es y posible, pasado. también es posible, pero yo creo que en buena hora que tenemos algunos signos de civilidad, nos ayuda De crecer muchísimo. democráticamente, parece un poco. Por favor, porque no podríamos volver a ese sistema donde, ¿se acuerdan aquella temporada donde una noche tuvimos algunos 3 presidentes y era una pesadilla, ¿no es cierto? Ya el Ecuador ha vivido horas vergonzantes a las cuales no debemos volver. Y yo creo que es un buen momento para tener algo de racionalidad política. Cuando el señor Lasso plantea, por ejemplo, que podría gobernar, inclusive entregar algunos ministerios a los partidos de oposición, me parece una actitud sabia. Si los demás entienden y dan un poco de generosidad política, yo creo que podríamos tener un buen siglo políticamente. Recuerdo, yo creo que Lasso va a gobernar a lo mejor un periodo, no más que eso. Luego hay un espacio para Yacu Pérez, para el señor Gerbas o para el señor Arauz de nuevo, ¿no es cierto? Y entonces el panorama del Ecuador no es el fin de la historia. 4 años pasan volando y yo creo que debemos comenzar a construir un país y una política un poquito más razonable, mucho más civilizada y mucho más viable. Yo creo que sería penoso que entráramos de nuevo a este canibalismo político que nos llevase a fracasar como lo hicimos en los años 80 y 90. Sí, realmente tiene mucha razón, pero Jorge, ¿cómo le ve usted al Ecuador a nivel internacional? ¿Cómo nos ven desde afuera usted? ¿Cómo le analiza estas nuevas elecciones? Yo creo que hace algún tiempo nos vean como un país primitivo, semisalvaje. Pero yo creo que la campaña política ha dado algunos buenos signos frente a la imagen internacional. Recordemos que una imagen que se toma en un cierto momento se sube a las redes sociales y enseguida el mundo se entera. Yo creo que el Ecuador debería hacer un compromiso para dar buenas señales hacia afuera. La eliminación del riesgo país, bueno, ha bajado De hecho, porque son amigos de las. Entonces, este es un indicador, solamente ganó mi amigo. En principio, habría que... ¿O quién va a pagar la deuda? O quién va a pagar la deuda, ¿no es cierto? Por supuesto, porque ahí hay algunos elementos que son bien interesantes. Si ganaba Arauz, seguro iba a subir el riesgo país, porque no es mi amigo. Entonces, mire, esta especie de tiranía del sistema financiero internacional también no ayuda. El que baje el riesgo país es un buen indicador, pero solamente es eso, es un indicador. Ahora, claro. Es que dicen también que, bueno, cuando baja el indicador riesgo país, vienen a invertir muchos más, pero yo creo que tengo su razón. No han venido, no porque, han a venido. ver, ¿dónde está el Ecuador? El Ecuador está primero en América del Sur, de frente al Pacífico. Estamos en la periferia del mundo. No estamos pues en la vía principal, estamos en un lugar muy difícil. Y tampoco hemos dado las mejores señales para que venga la inversión. Porque ha habido inestabilidad política, inseguridad jurídica. Yo creería que el señor Guillermo Lasso, con las indicaciones que ha dado a nivel político, financiero y económico, me parece que el mundo percibe con que el Ecuador podría tener algunos signos de estabilidad política y de seguridad jurídica. Recordemos que en el tiempo de Correa, no obstante, su forma socialista, sin embargo, era un país totalmente inestable en las políticas. Hubieron 20 reformas al sistema de tributos, por ejemplo. Y en esta cosa, alguien desde fuera, en un país que cambia todo el tiempo, que no se sabe si metes tu dinero y luego te lo quitan, ¿cómo vienen? Lo primero que debe generar, no solamente el gobierno de Lasso, sino cualquier gobierno que venga a futuro, es dar señales hacia afuera que somos un país confiable. Y Pero eso no es serán importante. también inversiones golondrinas las que venían. En todo el mundo, porque pensemos en esto, yo pongo mi inversión o capital en alguna parte, veo que se vuelve inseguro, me lo llevo. Entonces no existirá jamás inversiones totalmente seguras. La inversión se vuelve segura cuando el lugar donde uno invierte es seguro. Y entonces se vuelve capital de inversión de largo plazo en la medida que el país dé esas señales. O si no, se van a seguir y se vuelven golondrinas. La señora Cristina Fernández de Kirchner en algún momento decía son capitales golondrina, infames. Pero lo que ella no acababa de entender es que ella con su gobierno daba las señales equivocadas. ¿Cuáles serían las señales apropiadas para que nuestro gobierno atraiga esa inversión privada? Que hagas una reforma seria, que hagas una reforma definitiva y que no la muevas en mucho tiempo. En este caso se hace una reforma, se hace una aplicación, se hace las modificaciones y se lo deja tranquilo. Porque en economía es como los estudiantes de medio pelo. Yo recuerdo a mis estudiantes, a los que son muy buenos y a los que son muy malos. Y no me acuerdo del nombre de aquellos que son medianitos. Cuando los países entienden que deben tener un perfil muy bajo, la gente viene y no se asusta.
atrae turismo, atrae inversión extranjera, atrae flujo de capitales, es decir, se vuelve un país confiable, porque donde uno tiene deseos de ir, generalmente va mucha gente y tampoco es atractivo, ¿no es cierto?, cuando se vuelve un paraíso fiscal, por ejemplo, o se vuelve un país inestable. Recordemos esa imagen tan interesante del señor coronel Hugo Chávez. Desapropiese. Yo tengo afuera plata y quiero ir, no voy nunca. Nadie va a querer invertir. ¿Quién va a querer invertir? Porque recordemos, el que viene a invertir viene a ganar. Claro, uno espera que aquí haya inversiones, que haya construcción, digamos, en activos y que haya generación de empleo. Pero si el que me viene a dar empleo a mi gente, lo invito y lo trato mal, no le echen la culpa que se va, pues. Los tratados de libre comercio, ¿qué piensa supuestamente Guillermo Lasso? ¿Qué opina usted? Quiero hacer una indicación. La verdad es que los tratados de libre comercio, me encanta lo que hace Chile. Chile, que se entrega a todos y no le pertenece a nadie, si me permite la grosería. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, Chile no se casa con nadie, pero les hace casa a todos, ¿no es cierto? Entonces negocia con Estados Unidos, con la China, con Canadá, con el Asia-Pacífico, con todos, y con ninguno se casa. En este caso, ¿para qué tener tanto miedo? Y cuando llegó Rafael Correa pensaba que no nos íbamos a entregar al imperio y hubo ese discurso un tanto miedoso y fanatoide. Eso nos hizo mucho daño. A la larga no se trata de casarnos y de entregarnos con alma, vida y corazón a los Estados Unidos. Me encanta lo de Chile. Hagámosle caso a todos, ¿no es cierto? Y entonces hagamos esta posibilidad de generar acuerdos comerciales con mucha gente. Al uno le podemos vender turismo, al otro le podemos vender materias primas, al otro podemos trabajar en cooperación para darle valor agregado. Abramos un espacio muy grande. Tampoco hagamos el error tan estúpido, tan bobo que hizo el coronel... vaya, se me fue el nombre de mi coronel ecuatoriano. Gutiérrez, caramba, es tan malo que Lucio. ni siquiera me acuerdo. Lucio, con Lucio. Mal alumno. Dice que estaba mejor. Una hija de ella fue mi alumna. Ayer decía su padre no fue tan bueno, porque él planteó un acuerdo con los Estados Unidos para comprar ropa, vehículos y tecnología de segunda mano. Eso fue... Claro, es cuando llegaban los pulgueros, eran llenos de ropa. Entonces nos íbamos a convertir en una especie de un país africano donde aquí iba a estar lleno de la basura del primer mundo. Y eso es incorrecto. Entonces, ¿qué tipo de acuerdos debemos negociar? ¿Con Venezuela, como lo hizo el señor Correa, que le vendo todo pero nunca me paga? No. ¿Me quiero casar con los Estados Unidos para que sea aquel que me martirice? No. ¿Como Lucio Gutiérrez que compre la basura del mundo? No. Seamos inteligentes. Pero México también recuerde que ellos es productor de maíz y ahora tuvieron que comprar maíz a... Pero México tiene unos indicadores bastante buenos. Yo diría que la mala fama, ellos dicen que les va mal con los Estados Unidos, pero sin Estados Unidos no viven. Entonces, ellos lo que no tuvieron es la inteligencia para corregir los errores y aceptar todo. Por eso necesitamos un gobierno, hoy, mañana, pasado, a futuro, gobiernos inteligentes. Pero, exacto, pero ¿cómo defenderíamos a nuestros agricultores? Mire, hay una parte que se llama la política social. Yo decía, a ver, no existe en política ni en economía ninguna medida que sea ideal para todos. Eso no existe. No ha existido en ningún tiempo bajo ningún modelo. Eso no hay. Lo que sí debe haber es gobiernos inteligentes que la responsabilidad social y los subsidios al que se queda un poquito mal, para ayudarlo. Porque generalmente lo dejas en la indefensión, lo afectas, lo agredes y no lo ayudas. Por lo tanto, lo que debe hacer el señor Lasso y los subsiguientes gobernantes es entender a quién se lo afecta para poderlo ayudar. Gracias por su... Estábamos con Jorge Mora, analista político de la PUCE. Le vamos a seguir invitando porque nos pareció muy interesante esta charla. Recuerden, esto fue Rayuela Comunicación y dale click a nuestras redes sociales.